Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Buenos días, hermanos. Qué privilegio es poder estar compartiendo la palabra de Dios en este primer domingo del año. Vamos a comenzar durante varios domingos a hablar de un hermoso tema, un gran tema, que le hemos llamado Dios habla hoy. Dios habla hoy. Es maravilloso ver cómo Dios, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, ha querido comunicarse con su pueblo. En el Antiguo Testamento vemos cómo Él se ha querido comunicar con su pueblo Israel. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, podemos ver cómo Él quería comunicarse, pero le cerraban los oídos. Hemos visto, o mejor dicho, vemos en el Nuevo Testamento cómo Dios quiere comunicarse con su iglesia. Y muchas veces la iglesia le cierra los oídos. Vamos a ir al Salmo
81. Versículo 8. Dice la Biblia, allí en Salmos 81, 8, oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá juicio en ti, Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Versículo 10, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Versículo 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieras oído, mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Allí vemos los numerosos intentos de Dios de llamar o de lograr la atención de un pueblo, de personas. Y vemos allí la devoción que Dios tiene, que tenía y que tiene por Israel, su pueblo. Pero vemos que hay un rechazo persistente de su pueblo. Dios hablando de muchas maneras, pero su pueblo queriendo hacer su camino. Ahora, ¿por qué Dios le quería hablar? ¿Por qué Dios nos quiere hablar hoy a nosotros? Lo primero y principal, porque Dios nos ama. Dios amaba a su pueblo. Dios nos ama a cada uno de nosotros. ¿Y de qué manera nos ama? También podemos ver que Él desea tener una comunión íntima con cada uno de nosotros, como Él deseaba tener una comunión con su pueblo. ¿Sabes? La comunión o la relación es de dos personas. Cuando no hay un diálogo, cuando no hay una charla fluida de dos personas, no hay diálogo. Hay un monólogo en todo caso, pero no hay diálogo. Muchas veces somos así. Hacemos un monólogo de nosotros mismos, pero no escuchamos a Dios. Y no hay una relación con Dios. Dios nos quiere hablar, pero nosotros no le escuchamos. Creemos que le escuchamos, pero no le escuchamos. Por eso Dios está interesado en hablar a cada uno de nosotros. Orar es hablar con Dios, pero Dios también nos quiere hablar, está interesado en hablar. A veces Dios nos pide que le hablemos. Y a veces Dios nos pide que callemos. ¿Para qué? Para escuchar su voz. Dios ha hablado y nos habla hoy porque necesitamos su dirección clara, concreta para nuestra vida. Vemos hoy que el mundo no tiene una dirección clara, no tiene un rumbo a donde ir. Vemos que no hay una dirección en sus vidas. Y vemos, si vamos más allá, que en muchos creyentes hoy en día no hay una dirección clara. Porque son hijos de Dios. Porque entregaron su vida, su corazón a Dios.
pero no escuchan, o mejor dicho, no escuchamos, me incluyo muchas veces, la voz de Dios. Dios nos habla y nos quiere hablar hoy porque Él sabe que necesitamos consuelo día a día. En el mundo, dijo Jesús, va a haber aflicción, pero tranquilos, confiad, porque yo he vencido al mundo. Yo le puedo traer consuelo. Mis pasos dejo, mis pasos doy, no como la da el mundo. Él nos quiere dar paz, nos quiere dar consuelo, por eso nos quiere hablar y quiere que nosotros escuchemos. ¿Por qué está interesado en hablarnos hoy, como cada día? Porque Él quiere que le conozcamos. Cuanto más hablamos con una persona, le escuchamos hablar, escuchamos sobre su vida, más le conocemos. Cuanto más tiempo pasamos con una persona, más le conocemos. Y eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros, como quería con su pueblo Israel. Dios hablaba de diferentes formas, de diferente manera. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento podemos ver varias maneras de las formas de que Dios hablaba. Hablaba mediante revelaciones directas. A Abraham, por ejemplo, Dios le dijo, Dios le habló de forma directa. Dios hablaba por medio de sueños. ¿Se acuerdan Daniel, capítulo 7, ese gran sueño que él tiene de la estatua? Él hablaba por medio de sueños. Dios hablaba por medio de palabras escritas, allí en la tabla de los 10 mandamientos. Dios le dijo a Moisés, escribí esto a Moisés, y entregásela al pueblo, mostrásela al pueblo, estos son mis mandamientos. Allí quedaron escritos. Dios hablaba por medio de sus profetas. Sus profetas traían la voz de Dios, pero su pueblo no escuchaba. Dios hablaba por medio de ángeles. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 1, hace muy poquito hablamos de ello, porque hablamos del nacimiento del Señor. Un ángel se le apareció y le dijo lo que iba a suceder. Dios hablaba a través de ángeles. Dios hablaba a través de circunstancias. Se me viene nuevamente a la mente Abraham. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice, pasá de acá a allá, pero andás vos? ¿Y Abraham qué dijo? O mejor dicho, no dijo, sino agarró a toda su familia, a su sobrino, a Lot, a su padre. Y Dios usó varias circunstancias para decirle, no, Abraham, yo te llamé a vos, no a todos. Por eso pasó lo que pasó con su sobrino Lot. Por eso pasó lo que pasó con su padre. Que antes de llegar, hay una parada y su padre muere. Porque Dios había llamado a Abraham, no a todos. Dios habla a través de las circunstancias. Dios hablaba por medio de su Espíritu Santo. Hace 2 o 3 domingos, no me acuerdo exacto qué domingo, pero Ángel nos compartía el versículo de Hechos capítulo 16, donde Pablo quería ir de un lado a otro, pero el Espíritu se lo impidió.
se lo negó, se lo prohibió. Hablaba de muchas maneras, lo vemos allí en la Biblia, no vimos todos los versículos por amor al tiempo, pero Dios hablaba de estas maneras. Ahora, ¿cómo habla Dios hoy? ¿Sabés que hay muchos errores de la manera que Dios habla? Porque Dios no habla de la manera que hablaba. Dios se comunica de una manera distinta hoy en día con sus hijos. No habla a través de profetas, por más que muchos se hacen llamar profetas, porque la palabra de Dios ya está. No habla a través de sus ángeles, porque Dios ya denominó otro método, o nombró, o dio otro método para que escuchemos su voz. ¿De qué manera Dios habla hoy, ahora? ¿De qué manera podemos escucharle? Y en esto me gustaría detenerme de una manera profunda. El primer método o gran método que Dios utiliza hoy lo podemos encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 14 para poder entrar en contexto. Allí Pablo le escribe a Timoteo y le dice, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. A mí me gusta subrayar la Biblia, subrayen este versículo, apréndanselo de memoria. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El primer método, el gran método que Dios utiliza es su palabra. La palabra de Dios. ¿Y dónde encontramos la palabra de Dios? En la Biblia. Él utiliza la palabra de Dios. Ya tenemos la revelación completa de Dios. Aquí está. No se puede agregar ni quitar nada. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Allí está. Y dice, útil. Es útil para enseñar. Qué importante que podamos pensar en esto, porque dice enseñar. Me gusta la palabra enseñar, porque Dios nos quiere hablar. Es decir, que nos quiere enseñar cosas. ¿Para qué? Para nuestro bien. Empezábamos el mensaje recordando Salmos capítulo 81. Oye, Israel. ¿Pero qué hizo Israel? Su pueblo no oyó. ¿Y qué hizo? Sus caminos. Él le quería enseñar para que no se desviaran, para que no hicieran lo que quisieran, porque ese camino era camino de muerte. Pero Dios quiere lo mejor para cada una de nuestras vidas. Por eso nos quiere enseñar. Para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Para reprender. Porque la Biblia reprende. ¿Qué reprende sobre el pecado?
nos muestra cuál es el problema del pecado, cuál es el problema que cada ser humano tiene, que la Biblia lo llama pecado. Y el pecado separa al hombre, al pecador, de Dios. Pero hay una solución, también está aquí en la palabra de Dios. Jesucristo es la solución. Para corregir, ¿a quién corrige? A los que están errados, a los que estamos cerrados, a los que le estamos cerrando. La Biblia, la palabra de Dios, corrige. La Biblia, la palabra de Dios, instruye. Es el manual que cada uno de nosotros, sus hijos, tenemos que tener. Es lindo leer muchos libros. Es lindo escuchar grandes hombres o mujeres de Dios que escribieron grandes libros, que nos enseñan y mucho, sí. Pero nuestro primer y gran libro, nuestro manual, nuestra guía, tiene que ser la Biblia. Porque ella es la palabra de Dios. ¿Cómo o de qué otras maneras, aparte de la palabra de Dios, nos habla Dios? Por medio del Espíritu Santo. Dice 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, dice Pablo, después de haber hablado del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y después empieza a contar un poquito, hace algo figurativo y empieza a hablar un poquito de que él le dio de beber leche porque no le podía dar nada sólido, etc. Pero Pablo acá le quiere hacer entender de que tenemos a alguien adentro nuestro, que cuando aceptamos a Cristo Jesús, dice la Biblia en Efesios capítulo 1, de que vino a vivir en nosotros, en que somos, dice la Biblia, sellados. Tenemos el sello ¿de quién? Del Espíritu Santo. Somos sellados. El Espíritu Santo está en nuestra vida. Por eso cada uno solo le tenemos que dar lugar al Espíritu Santo. ¿De qué manera le podemos dar al Espíritu Santo? Porque también le podemos errar. No contristar al Espíritu Santo. No apagar el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. ¿Cómo hacemos esas cosas? Para poder escuchar.
Tenemos cada uno de nosotros, y volvemos al primer método y gran método, es leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros. Le tenemos que dar lugar. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero si tenemos un vaso y queremos tomar agua, pero ese vaso está vacío, por más que agarremos el vaso y lo tomemos, no vamos a tomar agua porque el vaso está vacío. Si queremos que Dios nos hable a través de su Espíritu Santo y no abrimos la Biblia y no leemos la Biblia y no estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, no vamos a poder escuchar la voz de Dios, porque no tenemos nada, porque nuestro vaso está vacío. Por eso es esencial que cada uno de nosotros no esperemos un mensaje sino cada uno de nosotros abramos la palabra de Dios para ver y para escuchar a Dios. Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través del Espíritu Santo, por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que ser espirituales. Dios nos habla a través de otras personas. Dios utiliza este método también, a través de otras personas. Vamos a ir a Hechos, capítulo 8. No vamos a leer todo por amor al tiempo, pero dice el versículo 26, en su casa lean del 26 al 40. Dice el versículo 26 de Hechos 8, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Versículo 27, entonces él se levantó y fue. ¿Y qué pasaba allí? Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y dice el versículo 28, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, bueno, y ahí está un poquito la charla de Felipe con el etíope. Pero vemos que allí había una persona, el etíope, que fue a adorar a Jerusalén y que estaba leyendo la palabra de Dios al profeta Isaías, pero no entendía mucho. Y Dios utilizó a una persona, a Felipe, para que le haga entender lo que Dios quería de él, lo que Dios quería del eunuco. Primero y principal, que entregue su vida. Segundo, que viva para Dios. Pero Dios utilizó a una persona. Dios utilizó a Felipe. Por último, Génesis capítulo 45, cuarto método que Dios utiliza hoy para hablarnos a cada uno de nosotros. Génesis 45, historia también muy conocida por cada uno de nosotros. Versículo 4, acá está el encuentro nuevamente de José con sus hermanos. Después de haber sido vendido, ya pasó tiempo y nuevamente se encuentran en una situación totalmente distinta. Y dice, versículo 4, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José vuestro hermano,
el que vendisteis para Egipto. Versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y después empieza a contar un poquito lo que Dios hizo. Pero me llama mucho la atención José. Después de haber pasado lo que pasó, después de ser vendido por sus hermanos, después de haber pasado de su tierra natal, su cultura, su lugar de nacimiento, a un país totalmente distinto, con un idioma distinto, con una cultura distinta, alejado de todas las personas que conocía, de ser un hijo a ser un esclavo, cumplir órdenes de otros. Y no solo eso, sino que pasó y fue encarcelado por más de 2 años. Después de haber pasado todo eso, José, o Dios lo pone a José nuevamente en un lugar de privilegio, siendo el segundo de Egipto. José tranquilamente, con el poder que tenía allí, podría haber hecho lo que quiso con sus hermanos, con su familia, con todos. Pero José dijo: tranquilo, yo dejé todo esto en las manos de Dios, porque Dios tiene un propósito. Cuarto método, Dios utiliza las circunstancias. Las cosas no pasan al azar, no pasan porque pasan, sino porque Dios permite muchas veces que pasen. Porque Dios muchas veces nos quiere hablar a través de las circunstancias. 4 métodos en lo que Dios habla hoy. Su palabra, el Espíritu Santo. Por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Para ello tenemos que estar en comunión con Dios, una relación íntima, a través de otras personas, a través de las circunstancias. Dios ha hablado por mucho tiempo. Dios habla hoy ahora. Dios nos habla. Dios te habla, Dios me habla. Ahora, 2 preguntas que yo me hacía y terminamos con estas 2 preguntas para que vos te las hagas y en la semana estés pensando en estas preguntas y vos en la intimidad contestándotelas. ¿Estoy escuchando a Dios? Dios me quiere hablar, Dios me está hablando. ¿Lo estoy escuchando? Si lo estoy escuchando, ¿lo estoy obedeciendo? Salmos 81, oye. Salmos 81, el pueblo de Dios no quiso oír. Hoy, ahora, Dios está hablando. Quiera Dios que pueda estar interesado en escuchar. Quiera Dios que pueda estar interesado cada uno de nosotros en obedecer lo que Dios me está hablando. Que el Señor bendiga su palabra. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará?
siempre.